Buenas tardes, bienvenidos a su segundo ejercicio de cruce de variables. Vamos a analizar un segundo ejercicio. Eh, este ejercicio habla sobre una empresa que tiene dos proveedores de un material específico. Es decir, el mismo material es proveído por dos proveedores distintos. A este material específico se le mide una resistencia, es decir, es puede ser un plástico, puede ser algún material que esté soportando algo y tiene alguna resistencia específica. Entonces es una variable que le podemos medir. El asunto es que eh, se cree que pueda existir una diferencia entre el proveedor que está proporcionando el material y su resistencia. Es decir, alguno de los dos proveedores está proporcionando el material con más resistencia que otro. Entonces, es lo que deseamos probar precisamente. Si alguno de los proveedores eh, nos está proporcionando un material con una resistencia diferente con respecto al otro. El ejercicio dice que se desea establecer la relación entre la resistencia de un material y el proveedor que lo está proporcionando. Se toma una muestra de 60 piezas de este material y se mide la resistencia y cuál fue el proveedor que lo proporcionó. Entre más resistencia, el material es de mejor calidad. Es decir, un material más resistente pues, tiene mejor prestaciones físicas, es de mayor calidad. Con esto podríamos establecer qué proveedor tiene mejor material e incluso dejar de pedir material con algún proveedor que proporcione el material de menor calidad. Es decir, si podemos establecer que hay una relación entre la resistencia y el proveedor, pues podemos tomar una decisión, pues a lo mejor de prescindir del proveedor que nos está dando el material con menor calidad o con una resistencia más baja, o al menos ubicarlos, decir, ok, tengo este proveedor es mejor que este otro, al menos ubicarlos. Entonces, esa es el objetivo de este ejercicio, tratar de establecer si hay una relación entre la resistencia de los materiales que estamos recibiendo. Hablamos de un material en específico, ¿sí? La resistencia de un material en específico, podemos estar recibiendo madera, podemos estar recibiendo plástico, podemos estar recibiendo cerámica, no importa, lo que estamos midiendo es la resistencia de ese material específico. ¿Y de dónde viene ese material? ¿Quién nos lo está proveyendo? Si es Hellcat o Roostor. Ah, posiblemente reconozco Roostor, posiblemente sea un plástico. Entonces, vamos a analizar las variables. La variable uno, pues precisamente es la resistencia del material. ¿Y qué valores está adquiriendo la resistencia? Híjole, pues sabemos ya de entrada que son números, entonces sabemos que es una variable cuantitativa y pues podemos hacer un análisis de mínimo, cuál es la resistencia mínima que estamos midiendo en los materiales, en la muestra de los materiales. En este caso sería 25 y una máxima de 34. Entonces sabríamos que la variable que corresponde a la resistencia del material pues lo estamos recibiendo entre 25 y 34. Esto tiene sus unidades, podrían ser kilogramos por centímetro cuadrado. Esas son las unidades de la resistencia de los materiales. Entonces, pues obviamente es una variable cuantitativa y si hablamos de centímetros, pues bueno, aquí no vemos decimales, pudiéramos hablar de una variable cuantitativa discreta, pero de entrada les digo que la resistencia del material
Cuando la medimos, no solo usamos números enteros, sí podemos usar decimales, solo que aquí no los está marcando. Suponemos que debemos suponer que los están redondeando, ¿no? Que no es tan eh, necesario medir exactamente la resistencia, solo darnos un panorama general de cómo es la resistencia. Entonces lo podemos tomar como cuantitativos, eso es todo. La segunda variable, pues precisamente es el proveedor. ¿Y qué valores? Pues son dos. En este caso es Hellcat y el otro proveedor es Rootstore. Bueno, pues con esto concluimos que esta segunda variable, que es el proveedor, es cualitativa. Y como queremos establecer la relación o el cruce de las variables resistencia con el proveedor, es decir, una variable cuantitativa con cualitativa, pues se trata de un caso específico, una variable cuantitativa y una variable cualitativa. ¿Qué herramienta aplicamos para conocer esto? Bueno, pues aplicamos número uno en dos fases. Sería convertir este proveedor en una variable continua. eh, Perdón, en una variable cuantitativa. Convertir esta variable, la variable cualitativa, en una variable cuantitativa. ¿Utilizando qué? Pues lo que conocemos como codificación de datos. Con codificación de datos podemos convertir una variable cualitativa en cuantitativa y viceversa. Eso es lo que podemos hacer. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues el solo hecho de asignarle un valor a cada uno de los proveedores, Hellcat, este va a ser el proveedor y la codificación o valor asignado va a ser uno. Y Rootstore va a ser el 2. Esta codificación realmente no es tan importante. Aquí podríamos poner un 10 y aquí un 20. Aquí podríamos poner un -1 y aquí un uno. Aquí podríamos poner un cero y aquí un uno. Es solo para distinguirlos y solo darles un valor específico. Para esto, precisamente verlo desde otro punto de vista. Lo que interesa es esta codificación, es cuando hablamos de un uno aquí en proveedor, ¿a quién nos referimos? Cuando hablamos de un 2 aquí en proveedor, ¿a quién nos referimos? Eso es lo verdaderamente importante. Pero entonces nosotros podemos hacer esto para cambiar los valores que aquí están ya disponibles. Dijimos que se había tomado una muestra de 60 piezas de este material, se les había medido su resistencia y se había anotado de dónde provenía ese material. Entonces, este proveedor, podemos fabricar una nueva matriz, una nueva lista, pero en vez del proveedor, podríamos estar usando este valor asignado. ¿Cómo lo hacemos? Fácilmente. Si es un Hellcat, si es de Hellcat, le asignamos un uno. Si es Roopstore, un 2. Pero pues esto sería más fácil.
Si utilizamos el buscar B, estamos buscando el valor de Hellcat en esta matriz. Va a buscar aquí el valor de Hellcat y precisamente le vamos a decir que nos regrese como resultado el valor que se encuentra en la segunda columna. Este 2 se refiere a la segunda columna. La matriz está formada por la columna F y la columna G. La fórmula no ve la F ni la G, sino que ve columna uno, columna 2. Es así como lo ve la fórmula. Por eso podemos buscar el Hellcat en esta matriz. En la columna uno es donde va a realizar la búsqueda y en la columna 2 es lo que nos va a regresar a nosotros de valor. En la segunda columna está uno o 2 y tiene que ser la coincidencia exacta. Aquí, si jalo esta fórmula hacia abajo, también se va a jalar la matriz. Entonces vamos a anclar la matriz. ¿Sí? Aquí está. Hellcat es un uno, Rupstor es un 2. Si jalo, nos va a aparecer el número 2, 2, 2 de Rupstor. Si sigo jalando, nos va a aparecer 1, 1, que son los valores de Hellcat. Y podemos tener la confianza de que si ya jalamos hasta el final, pues estos serían los valores codificados del proveedor. Entonces, a esta columna le vamos a llamar proveedor codificado. Y es así como convertimos valores cualitativos en cuantitativos con la codificación de datos. El asunto es que no va a estar tan fácil. Bueno, la segunda parte, en esta ocasión, pues es calcular la covarianza de los datos. ¿Cómo funciona la covarianza? Bueno, aquí está cómo la podemos calcular matemáticamente entre una y otra variable, entre la variable X y la variable Y. El asunto es que todavía no definimos cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Es decir, todavía no definimos cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Les había comentado que X es la variable independiente siempre y Y es la variable dependiente. Así se maneja en matemáticas. Siempre que usamos una ecuación matemática, siempre decimos que y es igual a algún valor de x al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, el valor que tome y depende del valor que tenga x. A eso se refiere con variable independiente y dependiente. Entonces, no sabemos cuál de las dos variables es la variable independiente y cuál es la dependiente. Pero, pues ya, viéndolo desde aquí, podemos preguntarnos, ¿la resistencia depende del proveedor? Sí, al menos eso es lo que queremos probar. Entonces, sabemos que la resistencia va a ser la variable dependiente y que el proveedor va a ser la variable independiente. Bueno, visto desde otro punto de vista, si quisiéramos o pensásemos que es al revés, la pregunta que nos haríamos es que ¿el proveedor depende de la resistencia del material? Pues no, ¿verdad? Más bien al revés, la resistencia del material depende del proveedor. Entonces, generalmente esa pregunta en dos sentidos nos ayuda a poder identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Solo que lamentablemente depende mucho de la experiencia que tengan ustedes, sobre todo cuando hablamos de situaciones que a lo mejor no conocen, como la resistencia del material, a lo mejor sí conocen de proveedores, pero pues es de sentido común, ¿sí? No se escapa en ese sentido a esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la covarianza.
Si ya tenemos la variable independiente y la variable dependiente, pues calculamos la covarianza según la fórmula. No esta fórmula, hay que recordar que hay una fórmula en Excel que para calcular la covarianza es tal cual, covarianza. Y en este caso vamos a utilizar la covarianza M y nos dice, nos pregunta, bueno, dame la covarianza de X, dame la matriz de X. ¿Quiénes son X? Es la variable independiente, quiere decir que son los proveedores, pero aquí ya tenemos la codificación. Entonces utilizamos los números codificados, recordando que cada número es un proveedor, ¿no? El uno es Hellcat en todos los casos y el 2 es Rupstor. Y esa sería la primera matriz de la covarianza. La segunda matriz, pues, es la resistencia. Y aquí ya tenemos la covarianza de uno con respecto a otro. ¿Sí? Y para que quede claro, esta fórmula nos dice que la covarianza de X, Y es exactamente lo mismo que la covarianza de Y, X. Vamos a ver si es cierto. La covarianza M de aquí con respecto a este. Entonces, vean, aquí está al revés y aquí está precisamente lo contrario y sin embargo son exactamente los mismos. Bueno, pero este es solo un paso para poder calcular que el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación precisamente es un índice, al igual que el coeficiente de contingencia en el ejercicio anterior. Bueno, pues vamos a tener varios valores entre -1 y 1. Vamos a calcular ese coeficiente de correlación. Para poder calcular el coeficiente de correlación, no solo necesitamos la covarianza, que sería esto, sino que también necesitamos la varianza, la desviación estándar de X y la desviación estándar en Y. ¿Por qué estamos usando una muestra? Bueno, porque los datos son de una muestra. Aquí nos dice, se toma una muestra de 60 piezas, ¿sí? Nos está diciendo que es una muestra, entonces siempre vamos a utilizar las fórmulas para la muestra. A menos que no sepamos de dónde provengan los datos, bueno, ahí es donde vamos a aplicar el criterio de menor que 30, mayor que 31. Entonces, aquí por lo pronto en este ejercicio vamos a tomar todo como si fuera una muestra. Entonces, necesitamos calcular la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Si ya habíamos establecido que X es la resistencia, entonces vamos a calcular la desvest M de la resistencia, de los 60 datos de la resistencia. Entonces, esta es una desviación estándar de la resistencia. Y vamos a calcular la desviación estándar, pero ahora del proveedor, pero vamos a aplicar en los datos codificados. Y de igual forma tenemos una desviación estándar, pero ahora del proveedor. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los datos. Para calcular R, pues tendríamos que dividir la covarianza entre la multiplicación de S de X por S de Y. Y tenemos un valor muy cercano al punto 4928.
¿Cómo podríamos interpretar este coeficiente de correlación? Aquí está nuestra tablita. Esta tablita, no se preocupen, va a venir, la voy a pegar en forma de imagen, en el formulario. Si la correlación aquí fuera negativa, podríamos pensar que cuando Y aumenta es porque Y está disminuyendo. Cuando si es positiva, aquí estamos diciendo que aumentan ambas variables. Es decir, como estamos cambiando de Hellcat a Roopstore, hay una correlación positiva. Quiere decir que está cambiando la resistencia de un nivel a uno más alto. No sé si puedan visualizarlo. Vamos a ver. Esta, si la encontramos aquí, está entre débil positiva y fuerte positiva. Como el coeficiente de correlación es 0,49, podemos concluir que la relación entre la variable de la resistencia y el proveedor es entre débil y fuerte positiva. Aquí tengo que guardar mis reservas con con esta conclusión. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Con esto estamos diciendo, voy a hacer una pequeña tablita para tratar de explicar este fenómeno. Tengo el proveedor uno y tengo el proveedor 2. El proveedor uno ya sabemos que es Hellcat y el proveedor 2 es Roopstore. Y tenemos sus niveles bajos. El asunto es que nos dice que la relación que tienen estos dos es fuerte positiva. Quiere decir, perdón, es de débil a fuerte positiva. ¿Mm? ¿Esto qué significa? ¿Qué va a pasar con Y? Que sería la resistencia. Esto sería Y esto sería X. La resistencia con Hellcat, cuando cambiemos de Hellcat a Roopstore, va a aumentar. ¿Por qué sabemos que va a aumentar? Porque es positivo. De forma general, ¿cuánto? No sabemos todavía, pero va a aumentar de un nivel a otro. Esto querría decir que Hellcat tiene una calidad inferior, es decir, una resistencia inferior. Si esto fuera un cero, si esta R fuera un cero, ¿qué dice? No existe correlación. Quiere decir que no importa si cambiamos de Hellcat a Roopstore, de todos modos nos va a estar dando la misma resistencia de materiales. Pero esta cifra, que es 0,5, precisamente está entre débil positiva y fuerte positiva, entre estos dos valores. Quiere decir que sí hay una correlación. ¿Y qué tan
fuerte esa correlación, bueno, pues es entre débil y fuerte. Digamos que es media, pero es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque cuando cambiamos de Hellcat a Rupstor, aumenta la resistencia del material, ¿sí? Esa sería la conclusión. El asunto es que podemos aplicar otras herramientas para ver si es cierto, como por ejemplo que una prueba de hipótesis de diferencia de medias o una prueba de hipótesis de medias, ¿sí? Nada más que esos son otros temas que ya estamos viendo. Precisamente, eh, podemos hacer ese análisis aquí rápidamente. Si ordenamos entre los proveedores, ya sabemos que todo Hellcat es el número uno y ya sabemos que todo Rookstore es el número dos. Bueno, sería el proveedor codificado. Pues podríamos sacar el promedio de la resistencia del material que proporciona Hellcat. Es el promedio del material que proporciona Hellcat. Y tiene una resistencia promedio de 27, ¿qué dijimos? ¿Cuáles eran las unidades? Kilogramos por centímetro cuadrado. Pero también esto es de Hellcat. También podemos calcular la de Roomstore. Es un promedio nada más del Roomstore. 29. Entonces, pues tal vez no cambia mucho, pero pues con el coeficiente de correlación nos damos cuenta de que sí hay un cambio, efectivamente, que ese cambio pues se puede decir que es entre débil y fuerte o medio tal vez, ¿sí? 1,5. Y podríamos decir que en general o en promedio, Hellcat está entregando un material con menor resistencia a Rupstor. Podríamos darle prioridad a Rupstor porque tiene mejor material con mayor resistencia, al menos en promedio. Pues con esto nosotros tendríamos que hacer un nivel de, bueno, tendríamos que aplicar otras herramientas para saber qué tanto o si realmente son diferentes o si en promedio, bueno, sabemos que en promedio Rupstor es mejor que Hellcat, pero pues podríamos meter un nivel de confianza para decidir en qué porcentaje son parecidos o en qué porcentaje son diferentes para tomar mejores decisiones, ¿no? Pero esos ya son temas que vamos a ver más adelante. Eh, el ejercicio pues terminaría aquí con esta conclusión de que el coeficiente de correlación es de 0,49. Podemos concluir que la relación entre la variable de resistencia y proveedor sí existe, sí hay una relación entre ambas variables. Es débil o fuerte o media, como quieran mencionarlo ustedes, ¿sí? Ah, y que de forma general sabemos que como le dimos el valor de Hellcat, el número uno, y Rupstor, el número 2, ese cambio entre uno y 2 va a ser positivo, ¿sí? Eso quiere decir que nos va a proporcionar eh, entre Hellcat y Rupstor una mejora en la resistencia del material. ¿Qué hubiese pasado si se lo hubiéramos dado al revés? ¿Qué hubiera sido si le damos a Hellcat el 2 y a Rupstor el uno? Bueno, aquí este no me está respetando porque no tiene la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. A ver si ya todo cambia de la misma forma. ¿Cómo sería?
el coeficiente sería negativo. ¿Por qué sería negativo? Bueno, porque estamos haciendo el cambio de Rupstor a Hellcat, ¿sí? Aquí sería Rupstor, el número uno, y Hellcat, el número dos. Esto querría decir que habría un cambio negativo en la resistencia. Diríamos que la resistencia baja cuando cambiamos de Rupstor a Hellcat. Y bueno, es consistente con, seguiría siendo como el coeficiente de correlación es 0,49. Aquí tenemos el mismo 0,49, solo que es negativo. eh, que la relación entre la variable de resistencia es entre débil y fuerte, negativa, pero negativa porque ahora estamos tomando como Rustor el número uno y como Hellcat el número dos. Y podríamos llegar a la misma conclusión de que Rustor tiene mejor calidad que Hellcat. Cuando cambiamos de Rustor a Hellcat, la resistencia se viene para abajo. Sería lo mismo, de Rustor a Hellcat, la diferencia baja. Y en el ejercicio anterior de Hellcat a Rupstor, pues la resistencia sube, ¿sí? Entonces voy a dejarle aquí los valores indicados que habíamos usado. Número 2, se vuelve a hacer, como todo está formulado, pues el cambio se presenta inmediatamente. Y aquí lo dejaríamos aquí, aquí, acá y acá. Lo mismo pasaría si le damos valores distintos, ¿no? Si de 10 pasamos a 20, seguiríamos con el mismo coeficiente de correlación, seguiríamos con la misma de que son positivos. Si cambiamos de 0 a 1, vaya, siguen los mismos datos, la misma R, ¿sí? Si cambiamos de 100 a 200, ¿sí? Seguiría el mismo valor de R. El asunto es que pues tendríamos que verificar, ¿no? De cuál es el menor y cuál es el mayor. Es lo único que estamos haciendo, cuál es el menor y cuál es el mayor. Aquí le podemos dar 75 y aquí 126, no hay problema, seguimos con lo mismo, ¿sí? Es la misma R. El asunto es que si este se vuelve el mayor, 560, y este el menor, pues cambia, ¿no? Hacemos las mismas observaciones, aquí está, menos 0,49. Es como si cambiáramos este a este lado. Y es obvio que si del menor cambiamos al mayor, pues vamos a tener una disminución de la calidad. Entonces, vamos a dejarlo como estaba. La codificación aquí en este caso no importa, pero la codificación nos sirve para usar un método estadístico y medir cuánto están cambiando las variables. ¿Cuál es? ¿Cuánto cambia la variable dependiente por cada unidad que cambie la variable independiente? ¿Sí? Eso sería todo, muchachos. Espero que les sirva para su estudio. Nos vemos en el siguiente video.